Existe un lenguaje secreto que se habla a plena luz del día. Una frecuencia sutil, pero inconfundible, que separa a quienes construyen imperios de quienes simplemente observan cómo se levantan. No se trata de la gramática que aprendiste en la escuela, ni de tener un vocabulario rebuscado, lleno de palabras técnicas que nadie entiende. Hablar como un millonario es, en esencia, una proyección de certeza. Una manifestación auditiva de una mentalidad que ya ha conquistado la abundancia mucho antes de que el dinero tocara la cuenta bancaria. Cuando entras en una habitación, tu voz es tu primera tarjeta de presentación, y lo que dices, pero sobre todo, cómo lo dices y lo que decides callar, le grita al mundo cuánto vales y cuánto respetas tu propio tiempo y el de los demás. La mayoría de las personas operan bajo la premisa equivocada de que para parecer exitoso hay que hablar mucho, hay que demostrar cuánto se sabe, hay que llenar cada segundo de silencio con ruido para evitar la incomodidad. Sin embargo, si prestas atención a las mesas donde se cierran los grandes tratos, donde el dinero fluye como una consecuencia natural del valor aportado, notarás algo fascinante. El verdadero poder es tranquilo. La verdadera riqueza no tiene la necesidad de gritar para ser escuchada. Hablar como un millonario comienza por entender el inmenso valor del silencio y la pausa. Quien tiene mentalidad de escasez siente ansiedad ante el silencio. Siente que debe justificar su presencia, y en ese afán entrega su poder, diluye su mensaje y muestra sus cartas antes de tiempo. Imagina por un momento que cada palabra que sale de tu boca es una moneda de oro que estás invirtiendo. Una persona con mentalidad de abundancia no desperdicia sus monedas, no habla por hablar. Cuando abre la boca es para sentenciar, para construir, para aclarar o para preguntar. Aquí radica una de las diferencias más profundas. La gente promedio habla sobre personas. La gente con un éxito moderado habla sobre sucesos, pero la gente con mentalidad de gran riqueza habla sobre ideas y proyectos. Si quieres empezar a modular tu comunicación hacia esta frecuencia de éxito, debes comenzar a auditar tus conversaciones diarias. ¿Cuántas veces al día te encuentras quejándote del clima, del tráfico, de la economía o de las decisiones de otros? Cada vez que te quejas, estás hablando el lenguaje de la víctima, y las víctimas no construyen legados. El lenguaje del millonario es un lenguaje de responsabilidad radical. En lugar de decir que algo le sucedió, habla de cómo creó una situación o de cómo va a responder ante ella. El vocabulario que utilizas esculpe tu realidad cerebral. Existen palabras que actúan como frenos de emergencia para tu prosperidad y otras que funcionan como aceleradores. Una palabra que debes eliminar de tu diccionario si aspiras a hablar con la autoridad de la abundancia es la palabra tratar. Decir que vas a tratar de hacer algo es la forma más educada de decir que no lo harás o que ya estás anticipando el fracaso. Un millonario no trata, hace o no hace, se compromete o declina. Cuando dices voy a tratar, estás enviando una señal de duda a tu interlocutor y, lo que es peor, a tu propio subconsciente. La riqueza requiere precisión y compromiso. Escucha a los grandes líderes de la industria. Rara vez escucharás ambigüedades en sus promesas. Dicen lo haré, estará listo el martes, o dicen no puedo comprometerme a eso ahora. La claridad es poder, y la ambigüedad es el refugio de la mediocridad. Otro aspecto fundamental es cómo se maneja la negación y el rechazo. En la cultura popular, se nos enseña a ser complacientes, a decir que sí para caer bien, para no perder oportunidades. Pero hablar como un millonario implica tener un respeto sagrado por el enfoque. Para mantener el enfoque, él no debe convertirse en una herramienta de protección de activos, siendo tu activo más valioso tu tiempo y tu energía mental. La forma en que un millonario dice no es elegante, pero firme. No ofrece mil excusas ni inventa historias dramáticas para justificar su negativa. Simplemente establece que la propuesta no se alinea con sus objetivos actuales. Aprender a decir que no sin culpa es una señal inequívoca de que valoras tu posición. Alguien que siempre dice que sí a todo, en realidad está diciendo que su tiempo no vale nada, que está disponible para el mejor postor,
Y eso es lo opuesto a la exclusividad que emana el éxito. Profundicemos en la emocionalidad de la comunicación. El dinero es altamente emocional, pero la gestión del dinero y de los negocios requiere una templanza estoica. Hablar como un millonario significa que tus emociones no secuestran tu discurso. Puedes estar apasionado, sí, pero nunca descontrolado. En situaciones de crisis, donde la mayoría pierde la cabeza y comienza a hablar desde el miedo, la voz de la riqueza se vuelve más lenta, más grave y más analítica. Es la voz del capitán que sabe que el barco atravesará la tormenta. Si ante un problema financiero o un reto empresarial, tu lenguaje se vuelve caótico, acelerado y lleno de lamentos, estás demostrando que el problema es más grande que tú. El secreto está en hablar de los problemas como si fueran acertijos a resolver, no tragedias griegas. Observa cómo cambia la energía cuando, en lugar de decir, esto es un desastre terrible, dices, tenemos una situación interesante que requiere una nueva estrategia. El hecho no cambió, pero tu posición ante el hecho pasó de ser una víctima aplastada a un arquitecto en control. La abundancia también tiene un tono, un volumen y una velocidad. Generalmente, quien siente que no es escuchado tiende a hablar rápido, atropellando las palabras como si temiera que le quiten el turno. Quien sabe que lo que tiene para decir es valioso, se toma su tiempo. Enuncia. Pronuncia cada sílaba con el deleite de quien saborea un buen vino. Hablar despacio, con pausas estratégicas, obliga a los demás a inclinarse, a prestar atención. Es un acto de dominio sutil. Además, el tono tiende a ser descendente al final de las oraciones. Cuando terminas tus frases con un tono ascendente, como si fuera una pregunta. Estás buscando aprobación, estás pidiendo validación subconsciente de tu interlocutor. El tono descendente, por el contrario, indica una afirmación, una verdad que no requiere que nadie esté de acuerdo para ser cierta. Es la diferencia entre preguntar, ¿creo que esto vale $1,000? Y afirmar esto vale $1,000. Esa pequeña inflexión al final de una frase puede ser la diferencia entre cerrar un trato millonario o salir con las manos vacías. Hablemos ahora de la eliminación de las palabras de relleno. Esos sonidos que hacemos mientras pensamos, esos alargamientos de vocales, son fugas de credibilidad. Indican que tu mente no está sincronizada con tu lengua o que tienes miedo al vacío del silencio del que hablábamos antes. Entrenarse para hablar como un millonario implica sentirse cómodo pensando en silencio antes de responder. No tengas miedo de que te hagan una pregunta y tú te tomes 3, 4 o 5 segundos de total silencio, mirándoles a los ojos antes de responder. En nuestra cultura de inmediatez, eso se percibe como una inmensa seguridad. Muestra que estás procesando, que no eres un autómata y que tu respuesta será ponderada. Ese silencio otorga peso a lo que dirás a continuación. La narrativa que construyes sobre ti mismo cuando hablas con otros es otro pilar fundamental. No se trata de presumir. De hecho, quien tiene dinero de verdad rara vez habla de sus posesiones materiales de forma explícita para impresionar. El verdadero millonario no te cuenta que tiene un auto costoso, te cuenta la experiencia que vivió viajando por la costa, y el auto es solo un accesorio en la historia, no el protagonista. La presunción es el lenguaje del aspirante, del nuevo rico inseguro. La naturalidad es el lenguaje de la riqueza generacional o consolidada. Cuando hables de tus logros, hazlo como si fueran la consecuencia lógica de tu trabajo y enfoque, no como si te hubieras sacado la lotería. Normaliza el éxito en tu discurso. Si hablas del éxito como algo extraordinario, inalcanzable y mágico, lo mantienes alejado de ti. Si hablas de él como el resultado esperado de tus hábitos, lo acercas, lo haces tuyo. Hay un concepto fascinante llamado el lenguaje de la posibilidad futura. La mayoría de las personas describen su realidad actual o pasada. Dicen, no tengo dinero o esto es muy difícil. La mente millonaria habla en tiempo futuro presente, es decir, habla de la visión como si ya fuera un hecho inevitable. En lugar de decir, espero algún día tener una empresa internacional, dicen, estamos en el proceso de expansión internacional. Nota la diferencia vibratoria.
La primera frase es un deseo débil. La segunda es un plan en marcha. Al hablar así, no estás mintiendo. Estás proyectando. Estás invitando a tu interlocutor a ser parte de una historia que ya tiene un destino escrito. Los inversores, los socios y los clientes no compran tu presente, compran tu futuro. Y si tu lenguaje no es capaz de pintar ese futuro con colores vívidos y con absoluta certeza, nadie querrá comprar el boleto para el viaje. Es vital también erradicar el lenguaje de la culpa y la justificación. Es extremadamente común escuchar a personas explicar por qué no han logrado algo, culpando al gobierno, a su jefe, a su pareja o a su educación. Cada vez que justificas tu situación, le estás dando la razón a tu limitación. Estás defendiendo tu derecho a quedarte donde estás. Un millonario nunca justifica su falta de resultados. Los analiza, extrae la data, aprende la lección y pivota. Si cometiste un error, el lenguaje de la riqueza es simple. Me equivoqué, aprendí esto, y la solución que propongo es aquella. Sin drama, sin latigazos emocionales. La eficiencia en la comunicación del error genera confianza. Todos se equivocan, pero solo los líderes se apropian del error y lo transforman en capital de experiencia. La calidad de las preguntas que haces determina la calidad de la vida que tienes. En una conversación, quien hace las preguntas es quien tiene el control, no quien da las respuestas. Hablar como un millonario es ser un maestro del interrogatorio sutil. En lugar de tratar de convencer a alguien de que eres inteligente, haz preguntas que demuestren tu profundidad. Pregunta por las motivaciones, por la visión a largo plazo, por los modelos de negocio, por las tendencias macroeconómicas. Una pregunta bien formulada puede abrir puertas que 1000 afirmaciones no podrían derribar. Además, al preguntar, permites que la otra persona hable de sí misma, lo cual activa los centros de placer en su cerebro y asociará esa sensación de bienestar contigo. Te conviertes en un conversador fascinante no por lo que dijiste, sino por lo que permitiste que el otro descubriera de sí mismo a través de tus preguntas. Existe una trampa lingüística muy peligrosa, que es el uso de los diminutivos y las palabras que empequeñecen. En muchas culturas, especialmente en la latina, usamos diminutivos para no sonar agresivos o para pedir favores. Un momentito, un dinerito, un negocito. Este hábito, aunque parece inofensivo y culturalmente aceptado, es un veneno para tu mentalidad de grandeza. Cuando hablas en pequeño, piensas en pequeño y recibes en pequeño. Un negocio es un negocio, no un negocito. El dinero es dinero. El tiempo es tiempo. Al usar las palabras en su tamaño real, les devuelves su dignidad y su peso. Si estás cobrando por tus servicios, jamás digas es un costo bajito o es solo un poquito. Di el precio es tal. Punto. Al minimizarte para no incomodar, estás comunicando que no crees merecer lo que pides. La humildad no es hacerse pequeño. La humildad es conocer tu tamaño real y no necesitar inflarlo, pero tampoco reducirlo. La persuasión ética es el arte de hablar al interés del otro. Muchos creen que para vender una idea deben hablar de las características maravillosas de su producto o de sí mismos. El lenguaje del millonario siempre está traducido al beneficio del interlocutor. No dicen, soy el mejor en lo que hago. Dicen, lo que puedo hacer por ti te ahorrará 3 años de errores y te generará tal rentabilidad. El enfoque cambia del yo al tú. La riqueza fluye de una persona a otra a través del puente de la confianza y el beneficio mutuo. Si tu lenguaje es egocéntrico, el puente se rompe. Si tu lenguaje es empático y orientado a servir y resolver, el puente se fortalece y se convierte en una autopista para la prosperidad. Considera también el concepto de la dieta verbal. Así como cuidas lo que comes para tener energía física, debes cuidar lo que dices y lo que escuchas para tener energía financiera. Aléjate de las conversaciones tóxicas, de los chismes, de las críticas destructivas hacia terceros. Los millonarios saben que las mentes grandes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos. Las mentes pequeñas discuten sobre personas. Si te encuentras en un círculo donde el tema principal es criticar a alguien que no está presente, sal de ahí. Esa vibración es pegajosa y te arrastra a la mediocridad.
Tu voz debe ser un instrumento para elevar, para proponer, para desafiar el statu quo, no para destruir reputaciones. Además, recuerda que quien chismea contigo sobre otros, chismeará sobre ti con otros. Protege tu entorno auditivo con celo. La gratitud expresada verbalmente es otra característica distintiva. Pero no una gratitud sumisa, sino una gratitud de reconocimiento de valor. Saber dar las gracias mirando a los ojos, reconocer el trabajo bien hecho de un colaborador, validar el esfuerzo de un socio. El reconocimiento es una moneda gratuita con un valor infinito. Cuando usas tu voz para empoderar a otros, te conviertes en un imán de lealtad. Y en el mundo de los negocios, la lealtad es un activo intangible que se traduce en millones a largo plazo. La persona que se siente valorada por ti trabajará más duro, cuidará tus intereses y hablará bien de ti cuando no estés. Tu capacidad de usar palabras para edificar a tu equipo es directamente proporcional al tamaño del imperio que puedes gestionar. Finalmente, en esta primera inmersión hacia la transformación de tu lenguaje, debes comprender que hablar como un millonario requiere práctica consciente. Al principio se sentirá artificial. Te morderás la lengua antes de decir una queja. Te sentirás extraño haciendo pausas largas. Te dará miedo decir el precio sin justificarlo. Es normal. Estás recableando años de programación de escasez. Estás instalando un nuevo software operativo en tu mente. Pero te aseguro que, a medida que persistas, tu voz cambiará. Se volverá más resonante. Tu postura corporal cambiará para acompañar a tu voz. Y el mundo, que es un espejo fiel, empezará a responderte de manera diferente. Las oportunidades que antes pasaban de largo, ahora se detendrán a escucharte, simplemente porque ahora suenas como alguien que está listo para recibirlas. Adentrémonos ahora en el terreno de la negociación, ese espacio sagrado donde las palabras tienen un peso específico en oro y donde una frase mal colocada puede costar una fortuna. La persona con mentalidad de millonario entiende que la negociación no es un combate de boxeo donde uno gana y el otro termina en la lona, sino una danza de intereses donde el objetivo es encontrar un punto de equilibrio superior. En este contexto, el lenguaje cambia drásticamente. Mientras el aficionado se apresura a llenar el aire con cifras y características técnicas, el experto utiliza el poder de las preguntas condicionales. Frases como ¿qué pasaría si o bajo qué condiciones podríamos considerar? Son herramientas que abren posibilidades sin comprometer recursos. Observa que nunca se cierran puertas de golpe. Se dejan entreabiertas con condiciones. En lugar de decir eso es imposible, dicen para que eso suceda, necesitaríamos ajustar estas otras variables. Esto mantiene la conversación viva y demuestra una flexibilidad estratégica que es propia de quien tiene el control. Existe un concepto vital en la retórica de la riqueza que es la distinción entre precio y valor. La mayoría de las personas se obsesionan con el precio, con la etiqueta, con el costo inmediato que sale de su bolsillo. Su lenguaje gira en torno a lo caro o barato que es algo. Quien piensa en millones, rara vez usa la palabra caro en el sentido tradicional. Para ellos, el precio es irrelevante si el valor que retorna es superior. Por eso, su vocabulario se centra en el retorno de inversión, en el costo de oportunidad y en la escalabilidad. Cuando se enfrentan a una cifra alta, no exclaman ¡qué barbaridad! Eso es mucho dinero. Sino que preguntan con curiosidad clínica cómo se justifica esta valoración o cuál es la proyección de recuperación de este capital. Al cambiar la palabra costo por la palabra inversión en tu diálogo interno y externo, dejas de ver el dinero que sale como una pérdida y empiezas a verlo como un soldado que envías a la guerra para traer prisioneros. Esta transformación lingüística se extiende a cómo se manejan los tiempos de entrega y las promesas. Hay una regla de oro no escrita entre la élite empresarial: promete menos y entrega más. El lenguaje del aspirante está lleno de hipérboles y promesas grandilocuentes, impulsadas por la ansiedad de agradar o de cerrar la venta. Te lo tengo para mañana sin falta. Es el mejor producto del mundo. No te vas a arrepentir. Estas frases
suelen ser la antesala de una decepción. El lenguaje del millonario es conservador en la promesa pero radical en la ejecución. Cuando entregas antes de lo pactado, o con una calidad superior a la descrita, tu palabra gana un interés compuesto de credibilidad. La confianza es la moneda más fuerte en los negocios y se construye alineando rigurosamente lo que dices que harás con lo que finalmente haces. Hablemos de la brevedad y la síntesis. Se dice que el tiempo es dinero, pero en realidad el tiempo es vida, y la gente exitosa valora su vida por encima de todo. Por ende, detestan el parloteo incesante y las historias circulares que no llegan a ningún punto. Aprender a hablar como un millonario implica desarrollar la habilidad de ir al grano sin ser grosero. Es el arte del resumen ejecutivo verbal. Antes de contar una historia o presentar una idea, comienza con el titular, con la conclusión. Diles el final de la película y luego, si muestran interés, dales los detalles. En el mundo corporativo y de las grandes inversiones, si no puedes explicar tu idea en 2 minutos, no la entiendes lo suficiente o no es una buena idea. Entrenar tu mente para sintetizar información compleja y comunicarla de forma simple es una de las habilidades mejor pagadas del mundo. La complejidad es enemiga de la ejecución. La simplicidad es la mejor amiga de la riqueza. Un aspecto fascinante es cómo se aborda la competencia y la crítica. Es muy tentador, cuando se está en un entorno competitivo, hablar mal de los competidores para intentar elevarse uno mismo. Sin embargo, esto tiene el efecto contrario. Te hace parecer inseguro y mezquino. Escucha a los grandes fundadores de imperios. Cuando hablan de su competencia, lo hacen con respeto e incluso con admiración por sus logros, pero inmediatamente pivotan hacia lo que los hace a ellos únicos. Dicen cosas como ellos han hecho un excelente trabajo en ese sector, y nuestra propuesta se diferencia porque nos enfocamos en esta necesidad desatendida. Al validar al competidor, te validas a ti mismo como un jugador de su misma liga, pero al diferenciarte con elegancia, te posicionas como la opción superior sin necesidad de lanzar lodo. La elegancia bajo presión y la caballerosidad en la competencia son marcas registradas de una mentalidad de abundancia. Saben que hay suficiente mercado para todos los que son excelentes. El manejo de la ignorancia es otro punto clave. En la escuela nos enseñaron que no saber es malo, que nos quita puntos. En la vida real y en los negocios de alto nivel, fingir que se sabe algo es un suicidio reputacional. El lenguaje del millonario es brutalmente honesto respecto a lo que no sabe. No tienen miedo de decir, no tengo esa información en este momento, o no soy experto en esa área técnica, pero siempre va seguido de una acción. Voy a consultarlo con mi equipo y te traigo la respuesta precisa, o déjame ponerte en contacto con el especialista de mi confianza. Reconocer la ignorancia demuestra seguridad. Solo alguien muy seguro de su inteligencia se permite admitir que no lo sabe todo. Además, al hacerlo, cuando afirmas algo con certeza, la gente te cree ciegamente, porque saben que si no supieras, lo habrías dicho. Tú sí se vuelve absoluto, y tú no sé se vuelve una promesa de investigación. Profundicemos en el concepto de apalancamiento verbal. El apalancamiento es hacer más con menos. En el lenguaje, esto significa usar las palabras para coordinar talentos ajenos, en lugar de tratar de hacerlo todo uno mismo. El operador, el autoempleado, habla en términos de yo tengo que hacer. El dueño de negocio, el inversionista, habla en términos de quién es la mejor persona para hacer esto. Su lenguaje es directivo e inspirador. Delegan no solo tareas, sino responsabilidades y autoridad. Frases como confío en tu criterio para resolver esto, o este es el resultado que buscamos. Dime qué necesitas para lograrlo, son típicas. No microgestionan con palabras. Empoderan con visión. Al cambiar tu lenguaje de un ejecutor a un orquestador, empiezas a liberar tu tiempo. Y recordemos que la riqueza verdadera es libertad de tiempo. También está la vibración de la certeza ante la incertidumbre. El mundo económico es volátil. Las crisis ocurren, los mercados caen,
En esos momentos, el lenguaje de la masa es de pánico, de especulación catastrófica. El lenguaje del líder financiero es de observación y oportunidad. Donde otros dicen, todo se está derrumbando, el millonario dice, el mercado se está corrigiendo. Donde otros gritan, es el fin. La mente abundante susurra, es momento de comprar. Tu capacidad para mantener un lenguaje neutral y analítico, cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza, es lo que hará que te miren como un referente. La calma es contagiosa, pero el pánico también. Tú eliges qué contagiar con tus palabras. Entrenarse para no adjetivar las crisis como terribles o desastrosas, sino como eventos o situaciones, te permite mantener el acceso a tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que resuelve problemas en lugar de caer en la amígdala, la parte que solo sabe huir o pelear. La identidad es otro constructo que se forma a través de la palabra. ¿Cómo te presentas ante alguien nuevo? La mayoría de la gente dice su cargo laboral. Soy contador, soy ingeniero, soy vendedor. Eso es una etiqueta funcional, no una identidad de valor. Quien entiende el juego del dinero se presenta a través del impacto que genera. En lugar de decir, soy asesor financiero, dicen ayudo a familias a blindar su patrimonio y retirarse una década antes. En lugar de decir, vendo software, dicen optimizamos los procesos de las empresas para que ahorren miles de dólares en operatividad. ¿Notas la diferencia? La primera forma habla de ti y de tu título. La segunda habla del interlocutor y de sus problemas resueltos. Hablar desde el beneficio y la transformación te eleva instantáneamente de ser un proveedor de servicios a ser un socio estratégico necesario. Hay una sutileza en el uso de los tiempos verbales cuando se habla de proyectos. El soñador dice, me gustaría, quisiera, ojalá pudiera. Estos son tiempos condicionales que implican que el poder está fuera de ellos, en las circunstancias. El hacedor de dinero habla en indicativo y en imperativo. Vamos a hacer, el objetivo es, la meta está fijada. Incluso cuando algo es solo una idea incipiente, la tratan con la seriedad de un proyecto en marcha. Eliminar el ojalá de tu vocabulario es un paso gigante. Ojalá es la espera pasiva de la suerte. El lenguaje del éxito no espera suerte, fabrica probabilidades. Sustituye ojalá por voy a trabajar para qué. El cambio de energía es palpable. Pasas de espectador a protagonista. El humor también juega un papel, aunque parezca trivial. El humor del millonario rara vez es autodespreciativo de una manera que dañe su competencia, ni es burlón hacia los más débiles. Es un humor inteligente, a menudo basado en la ironía fina o en la observación de la naturaleza humana. Saber reírse de las situaciones tensas es una herramienta de descompresión poderosa. Si en medio de una negociación difícil puedes soltar un comentario ingenioso que rompa el hielo sin ofender, has ganado terreno emocional. Demuestra que no estás desesperado, que tienes la suficiente perspectiva para encontrar la ligereza en el momento. La risa compartida crea complicidad, y la complicidad cierra tratos. Sin embargo, cuidado con el payaso de la clase. El objetivo es demostrar ingenio, no buscar aprobación mediante la risa fácil. Hablemos de la red de contactos y cómo se activa verbalmente. Se dice que tu red es tu patrimonio, pero una red inactiva no vale nada. La forma en que pides introducciones o favores es crítica. Nunca pidas desde la necesidad, pide desde la oportunidad de sinergia. No digas necesito que me presentes a fulano porque necesito venderle algo. Di creo que lo que estamos desarrollando sería de mucho valor para fulano. ¿Te sentirías cómodo haciendo una introducción? Estás protegiendo la reputación de tu contacto y ofreciendo valor al tercero. Además, el lenguaje de la abundancia siempre busca cómo aportar primero. En cada conversación, una pregunta recurrente en la mente del millonario es: ¿a quién conozco que podría ayudar a esta persona? Y lo verbaliza. Deberías hablar con tal persona. Déjame conectarlos. Ser un conector, un nodo central de información y contactos, te vuelve indispensable y poderoso. La confidencialidad y la discreción son, quizás, las características más subestimadas. Quien habla mucho de los secretos de otros,
demuestra que no es confiable con los secretos propios. En los círculos de alto poder, la información es privilegiada. Saber callar es tan importante como saber hablar. Cuando alguien te cuenta algo confidencial, tu respuesta no debe ser el chisme, sino la tumba. Frases como "cuenta con mi discreción", dichas con seriedad y mantenidas con honor, te abrirán puertas a los círculos internos donde se cocina el verdadero poder. La gente con dinero huye de los indiscretos porque tienen mucho que perder. Si te perciben como un reservorio seguro de confianza, te harán partícipe de oportunidades que no se publican en ningún lado. Revisemos el concepto de la suficiencia. Hay un aire de tengo suficiente que es paradójicamente magnético para atraer más. Cuando hablas desde la ansiedad de conseguir el cliente o el dinero, se huele el hambre, y el hambre ahuyenta. Cuando hablas desde la tranquilidad de que estás bien, de que tu producto es bueno y de que si no es este cliente será el siguiente, te vuelves irresistible. Es la ley del deseo. Queremos lo que no nos necesita desesperadamente. Tu tono debe transmitir: me encantaría trabajar contigo porque veo el potencial. Pero mi negocio no depende de que digas que sí. Esa postura, comunicada sutilmente a través de un lenguaje relajado y sin presiones, a menudo es el detonante final para que la otra parte quiera cerrar el trato. Quieren subirse al tren que ya está en movimiento, no empujar uno que está varado. El vocabulario de la gratitud se extiende también a la gratitud por los desafíos. Es común escuchar a la gente maldecir los problemas, pero una mente entrenada en la riqueza verbaliza los problemas como entrenamientos. Qué buena lección nos ha dado este mercado o este desafío. Nos obligó a ser más creativos. Al narrar tu propia vida y tus negocios con esta óptica, te conviertes en el héroe de tu historia, no en la víctima de las circunstancias. Tus empleados, tus hijos y tus socios aprenderán de ti este lenguaje de resiliencia. Crearás una cultura a tu alrededor donde el error no es fatal, sino educativo, y eso fomenta la innovación y el riesgo calculado, que son los motores del crecimiento exponencial. De nada sirve memorizar frases de poder si tu lenguaje corporal grita inseguridad. Tu voz debe nacer del diafragma, no de la garganta. Una voz profunda, bien apoyada, proyecta autoridad biológica. No se trata de gritar, sino de resonar. Y esa resonancia física debe estar alineada con una resonancia mental. La creencia absoluta de que mereces tu lugar en la mesa. El lenguaje del millonario es, en última instancia, el lenguaje de la autoestima radical. Es el sonido de alguien que se ha conquistado a sí mismo y, por lo tanto, está listo para conquistar el mundo material. Cada palabra es un ladrillo en el castillo que estás construyendo. Asegúrate de que cada ladrillo sea sólido, esté bien puesto y contribuya a la estructura final de libertad que estás diseñando. Avancemos hacia una dimensión más sofisticada del lenguaje de la riqueza, aquella que trasciende la transacción inmediata y se enfoca en la construcción de legados y en la influencia a largo plazo. Existe una herramienta que los grandes líderes y millonarios dominan con maestría absoluta: el arte de la narrativa, o lo que en inglés se conoce como storytelling. Los datos informan, pero las historias venden. Los datos hablan a la lógica, pero las historias hablan al corazón. Y es en el corazón donde se toman las decisiones de compra y de lealtad. Hablar como un millonario implica dejar de ser un lector de características técnicas para convertirse en un contador de visiones. No vendes un terreno, vendes el escenario donde una familia construirá sus recuerdos más preciados durante generaciones. No vendes un software, vendes la recuperación del tiempo perdido para que un gerente pueda cenar con sus hijos. Cuando estructuras tu comunicación alrededor de historias, activas zonas del cerebro en tu oyente que permiten que tu mensaje se ancle profundamente. La persona con mentalidad de abundancia sabe que su producto o servicio es solo el vehículo, no el destino. Por ello, su lenguaje está saturado de imágenes sensoriales, de metáforas y de analogías que simplifican lo complejo. Si tienes que explicar un concepto financiero difícil y usas tecnicismos, pierdes a tu audiencia y demuestras arrogancia. Si lo explicas con una analogía simple,
como comparar el interés compuesto con una bola de nieve que rueda montaña abajo, demuestras maestría y empatía. La claridad es la cortesía del genio. El millonario no busca confundir para parecer inteligente, busca ser entendido para ser efectivo. En este nivel de comunicación, el pronombre nosotros cobra una fuerza monumental sobre el pronombre yo. El lenguaje del ego es solitario y limitado. El lenguaje del equipo es expansivo e ilimitado. Cuando hablas de tus logros empresariales, sustituir el yo, hice por el nosotros, logramos no es solo una falsa modestia. Es un reconocimiento estratégico de que nada grande se construye solo. Al usar el nosotros inclusivo, haces partícipes a tus colaboradores, socios e incluso clientes del éxito. Creas una tribu, la gente mataría por su tribu, pero rara vez se sacrificaría por un líder ególatra que se lleva todo el crédito. La inclusión verbal genera compromiso emocional, y el compromiso emocional es el combustible de cualquier empresa exitosa. Hablemos de la diplomacia y el tacto, que son los guantes de seda que cubren el puño de hierro. En los negocios, inevitablemente surgen conflictos, desacuerdos y momentos de tensión. La persona promedio reacciona, ataca, usa palabras absolutas como «siempre haces esto» o «nunca me escuchas». Estas palabras son granadas de mano que destruyen puentes. El lenguaje de la riqueza utiliza la comunicación no violenta y asertiva. Se enfoca en los hechos y en cómo esos hechos afectan los objetivos comunes, no en atacar la identidad de la persona. En lugar de decir «eres un irresponsable por llegar tarde», dicen cuando las reuniones no empiezan a la hora pactada, «perdemos eficiencia y respeto por el tiempo del equipo». ¿Qué sistema podemos implementar para asegurar la puntualidad futura? Nota que el enfoque está en el sistema y en el objetivo, no en culpar al individuo. Esto permite corregir el comportamiento sin herir la dignidad, manteniendo al aliado funcional y motivado para mejorar. Otro pilar es la capacidad de mantener el silencio sobre los planes hasta que estén maduros. Hay una fuga de energía tremenda cuando se habla prematuramente de proyectos que aún no están consolidados. La dopamina que recibes al contarle a todo el mundo lo que vas a hacer te da una falsa sensación de logro, lo que a menudo disminuye tu impulso para hacerlo realmente. El millonario practica el hermetismo estratégico. Trabaja en silencio y deja que el ruido lo hagan los resultados. Cuando habla de un proyecto, es porque ya tiene tracción, porque ya es una realidad tangible. Aprender a contener la lengua, a guardar el secreto de tus movimientos, te da una ventaja competitiva. En la guerra y en los negocios, el factor sorpresa es vital. Si telegrafías cada movimiento por tu incontrolable deseo de aprobación social, le das a tu competencia el mapa exacto para bloquearte. El lenguaje de la abundancia también se refleja en cómo se habla de la salud y la energía personal. Escucharás a muchas personas hablar constantemente de sus dolencias, de su cansancio, de lo agotados que están. Si bien es humano sentirse mal, convertir la queja física en tu tema de conversación principal es programar a tu cuerpo para la debilidad. Los grandes realizadores hablan de vitalidad, de energía, de rendimiento. Tratan a su cuerpo como un activo de alto valor, el más importante de todos. No dicen, estoy muerto de cansancio. Dicen, necesito recargar baterías para volver con fuerza. Cuidan las palabras que usan para describir su estado físico, porque saben que el cuerpo escucha a la mente. Si te repites constantemente que estás enfermo y cansado, tu cuerpo obedecerá esa orden. Hablar de salud, de vigor y de fuerza es una forma de convocar esas realidades. Profundicemos en el concepto de la curiosidad intelectual expresada verbalmente. Los millonarios son aprendices eternos. Su frase favorita no es «ya lo sé», sino «cuéntame más». El «ya lo sé» es la frase más peligrosa en el vocabulario humano. Cierra la mente, detiene el crecimiento y te vuelve obsoleto. El «cuéntame más» o el «explícame eso» como si tuvieras 5 años, abre la puerta a nueva información, a nuevas perspectivas, a oportunidades que no habías visto. No tienen miedo de parecer novatos en un tema si eso les permite aprender algo valioso. La humildad intelectual
Es un rasgo de los súper ricos. Saben que lo que saben les ha traído hasta aquí, pero lo que aún no saben es lo que los llevará al siguiente nivel. Por eso, sus conversaciones están llenas de preguntas exploratorias, buscando siempre la pepita de oro de conocimiento que el otro posee. Considera la forma en que se refieren al tiempo libre y al ocio. No hablan de matar el tiempo. La sola expresión matar el tiempo es un crimen lingüístico para quien ama la vida y la productividad. Hablan de disfrutar el tiempo, de invertir tiempo en experiencias, de desconectar para reconectar. El ocio no es un escape de una vida miserable, sino una celebración de una vida bien construida. Cuando narran sus vacaciones o sus fines de semana, no lo hacen desde el alivio de haber huido del trabajo, sino desde la alegría de haber vivido experiencias enriquecedoras. Esta sutileza es clave. No odian sus lunes, por lo tanto, no idolatran sus viernes de la misma manera desesperada que la mayoría. Su semana es un flujo continuo de actividades con propósito, algunas remuneradas y otras recreativas, pero todas valiosas. El manejo de la envidia y la admiración en el discurso es otro indicador potente. Cuando alguien más tiene éxito, ¿qué sale de tu boca? El mediocre busca el defecto, dice, seguro tuvo suerte o a saber qué hizo para conseguir eso. El millonario dice, bien por él, es la prueba de que es posible. Voy a preguntarle cómo lo hizo. Transforman la envidia, que es una emoción destructiva, en admiración, que es una emoción constructiva. Bendicen aquello que quieren conseguir. Si criticas al rico, te programas para no serlo, porque tu subconsciente no te permitirá convertirte en aquello que desprecias. Hablar bien del éxito ajeno, celebrarlo genuinamente, es allanar el camino para tu propio éxito. Es decirle al universo y a tu propia psique, esto es bueno, esto me gusta, quiero más de esto en mi vida. Existe también un vocabulario específico para la gestión del riesgo. No hablan de apostar, hablan de calcular probabilidades. No hablan de seguridad garantizada, hablan de mitigación de riesgos. Entienden que la seguridad total es una ilusión de los pobres. La libertad requiere riesgo. Por ello, su lenguaje evalúa el riesgo-beneficio. Preguntan cuál es el peor escenario posible y si pueden sobrevivir a él. Si la respuesta es sí y el potencial positivo es alto, actúan. Su lenguaje refleja una valentía racional. No son temerarios, son audaces. Y esa audacia verbal inspira a quienes los rodean a salir de su zona de confort. Al normalizar el riesgo como parte intrínseca del crecimiento, eliminan el miedo paralizante de la ecuación. La relación con el cambio es otro tema recurrente. La mayoría de la gente resiste el cambio verbalmente. Siempre se ha hecho así. ¿Por qué cambiar ahora? Esto es muy complicado. El líder financiero abraza el cambio y lo verbaliza como evolución. Dicen, tenemos que adaptarnos para sobrevivir, vamos a innovar. El cambio trae oportunidades frescas. Son surfistas de las olas del cambio, no diques tratando de detener el océano. Su vocabulario es dinámico, fluido, adaptable. Palabras como pivotar, reinventar, actualizar, son constantes en su léxico. Entienden que lo único constante es el cambio y que la rigidez verbal es el preludio de la rigidez mental y la quiebra. Hablemos del poder de la palabra dada como contrato. En un mundo lleno de contratos legales de 500 páginas, la palabra de honor de un verdadero caballero o dama de negocios sigue siendo el activo más sagrado. Si dices que harás algo, lo haces, aunque te cueste dinero, aunque te sea incómodo. Tu reputación viaja más rápido que tú. Si eres conocido como alguien que cumple su palabra, los negocios fluyen hacia ti con una velocidad pasmosa. No necesitas convencer a nadie. Tu historial habla por ti. Por eso son extremadamente cuidadosos antes de dar su palabra. No dicen sí a la ligera, pero una vez dicho, es una sentencia firme. Esta integridad verbal crea un aura de respeto. La gente sabe que no juegas con las expectativas de los demás. La gratitud, nuevamente, pero ahora enfocada en lo invisible. Agradecer no solo por lo que se recibió, sino por lo que no sucedió. Gracias porque esta negociación fallida me salvó de un socio terrible. Gracias porque esta pérdida me enseñó a proteger mejor mis activos.
Esta gratitud retrospectiva y profunda cambia la narrativa de tu vida. Dejas de ver fracasos y empiezas a ver redirecciones divinas o estratégicas. Al verbalizar esto, te quitas el peso del arrepentimiento. El arrepentimiento es un lastre costoso. La lección aprendida es un activo. El lenguaje del millonario convierte el plomo del fracaso en el oro de la sabiduría a través de la alquimia de la palabra correcta. Es crucial también cómo se dirigen a su círculo íntimo, a su familia y amigos. Muchos cometen el error de ser encantadores en la calle y tiranos en casa. La verdadera abundancia es integral. Tratar con respeto y edificación a tu pareja y a tus hijos es fundamental. Ellos son tu base. Si tu base está sólida, puedes construir rascacielos. Si tu base está fracturada por palabras hirientes y críticas constantes, todo lo que construyas arriba estará en peligro. El lenguaje del amor y el respeto en el hogar te recarga para salir a pelear en la jungla de asfalto. Un millonario sabe que la paz doméstica es rentable. Las discusiones drenantes cuestan millones en pérdida de enfoque y energía creativa. La visualización hablada es una técnica avanzada. Se trata de describir el futuro con tal nivel de detalle que casi se puede tocar. Los grandes visionarios, como los creadores de la industria automotriz o tecnológica, no hablaban de tuercas y tornillos. Hablaban de cómo se sentiría el mundo cuando su visión se realizara. Hablaban de la libertad de movimiento, de la conexión instantánea. Tú debes aprender a pintar con palabras. Cuando presentes una idea, no describas el proceso, describe la transformación. Usa palabras que evoquen emoción, libertad, seguridad, prestigio, tranquilidad, legado. Estas son las cosas que la gente realmente compra y persigue. Conecta tu oferta con estos deseos humanos profundos y tu influencia se multiplicará. El minimalismo verbal en momentos de tensión es una herramienta de poder. Cuando alguien te grita o te insulta, el instinto es devolver el golpe verbal. El maestro de la mentalidad de riqueza responde con silencio o con una frase corta y calmada. Entiendo que estés molesto. Hablemos cuando estemos tranquilos. Y se retira. No entra en el barro. No permite que nadie arrastre su vibración hacia abajo. Este autocontrol es una demostración suprema de poder. Quien te hace enojar, te controla. Si mantienes la calma y el control de tus palabras, mantienes el control de la situación. La indiferencia educada es a menudo el mejor castigo para la falta de respeto y la mejor protección para tu propia energía. Finalmente, abordemos el diálogo interno sobre el merecimiento. Es la conversación más privada y la más crítica. Si en el fondo de tu mente hay una voz que dice, no merezco tanto dinero, soy un fraude, esto es demasiado bueno para ser verdad, te autosabotearás. Hablar como un millonario comienza por hablarte a ti mismo como tal frente al espejo. Debes decirte verdades empoderadoras hasta que te las creas. Merezco la abundancia porque aporto valor. El dinero es una herramienta buena en mis manos. Soy capaz de gestionar grandes responsabilidades. Estas afirmaciones, repetidas con convicción, reescriben el guión subconsciente. No puedes hablar con autoridad al mundo si te susurras con miedo a ti mismo. La coherencia entre la voz interna y la voz externa es el sello final de la autenticidad y el poder personal. A medida que integras estas prácticas, notarás que tu círculo social empieza a cambiar. Las personas que solo quieren quejarse se alejarán, repelidas por tu luz y tu enfoque en la solución. Las personas que están en tu misma frecuencia o superior se sentirán atraídas hacia ti. Tu lenguaje actúa como un filtro natural, separando el grano de la paja. Te quedarás con relaciones de calidad, con conversaciones estimulantes, con proyectos ambiciosos. Y un día te darás cuenta de que ya no estás tratando de hablar como un millonario, simplemente eres uno, y tu voz es la expresión natural de tu realidad. Llegamos ahora a la etapa final de esta inmersión en la arquitectura del lenguaje de la riqueza, un punto donde la técnica se fusiona con la esencia y donde hablar como un millonario deja de ser una estrategia para convertirse en una naturaleza. Hasta ahora, hemos explorado cómo proyectar autoridad, cómo negociar y cómo construir relaciones, pero hay un elemento sutil que distingue a los buenos de los legendarios.
la precisión quirúrgica en la petición. El universo, el mercado y las personas no responden bien a la vaguedad. La mayoría de la gente camina por la vida pidiendo más dinero o una vida mejor. Eso es como entrar a un restaurante de lujo y decirle al camarero que quieres comida. El camarero no sabrá qué traerte, o te traerá lo que le sobre. El millonario mira el menú de la vida y dice: quiero exactamente $50,000 de ganancia neta en el próximo trimestre mediante la venta de este producto específico. Esa claridad no solo moviliza recursos externos, sino que enfoca el sistema reticular de tu cerebro para detectar únicamente las oportunidades que encajan con esa descripción precisa. Cuando refines tu lenguaje hacia la especificidad, notarás que las discusiones se reducen y la eficiencia aumenta. En lugar de decirle a un empleado, necesito esto pronto, le dices, necesito el informe finalizado en mi bandeja de entrada el viernes a las 3 de la tarde. La ambigüedad es la madre de la mediocridad y el caldo de cultivo para los malentendidos costosos. Al ser específico, eliminas las excusas y estableces un estándar de excelencia. Esta precisión también se aplica a cómo defines tu propio éxito. No digas, quiero ser rico. Di, estoy construyendo un patrimonio de $10 millones. La cifra exacta le da a tu mente un blanco al cual apuntar, y tu lenguaje se convierte en el sistema de guía de ese misil. Ahora, hablemos de una paradoja fundamental. Para hablar como un millonario, a menudo debes dejar de hablar. La escucha activa es la mitad oculta de la comunicación de alto nivel. Existe una razón por la que tenemos 2 oídos y una sola boca. La proporción de escucha frente al habla debería ser de 2:1. En las mesas donde se mueve el verdadero poder, notarás que la persona más importante no es la que más habla, sino la que más escucha y luego, al final, sintetiza todo en una frase lapidaria. Escuchar no es simplemente esperar tu turno para hablar. Es leer entre líneas. Es escuchar lo que no se dice. Es detectar el miedo, la avaricia o la mentira en la voz del otro. Quien tiene la información, tiene el poder. Y la información se obtiene escuchando, no hablando. Cuando escuchas profundamente, haces sentir importante al otro. Y una persona que se siente importante baja sus defensas y te entrega su confianza. En este arte de la escucha, el silencio es tu mejor aliado. Cuando alguien termina de hablar, la tendencia natural es responder de inmediato. Prueba a dejar un silencio de 3 segundos. A menudo, ese silencio incómodo hará que la otra persona siga hablando y revele información que no tenía planeado decir. Es una técnica de negociación clásica, pero devastadora. El silencio presiona, y la gente, ansiosa por aliviar esa presión, llena el vacío con verdades. Aprende a sentirte cómodo en el vacío. Tu capacidad para sostener el silencio demuestra que no estás desesperado por agradar ni por convencer, y esa es la postura de quien tiene la sartén por el mango. Un aspecto crucial que diferencia al líder financiero es su capacidad para tener conversaciones difíciles con gracia y firmeza. La vida y los negocios están llenos de momentos incómodos. Despedir a un empleado leal pero ineficiente, romper una sociedad, reclamar una deuda a un amigo. La persona promedio evita estas conversaciones o las aborda con agresividad defensiva. El lenguaje del millonario en estos casos es directo, compasivo, pero inamovible. No utilizan la técnica del sándwich, que consiste en decir algo bueno, luego lo malo y luego algo bueno, porque eso confunde el mensaje. Van al grano con respeto. He notado que tu rendimiento no está alineado con los objetivos de la empresa y hemos decidido terminar nuestra relación laboral hoy, sin rodeos, sin crueldad. La claridad, aunque duela al principio, es la forma más alta de respeto. Al no endulzar la realidad, permites que la otra persona procese la verdad y avance más rápido. Considera también la eliminación de la palabra suerte de tu atribución de éxitos. Cuando te digan qué suerte tienes, sonríe, pero no valides esa premisa internamente. Corrígelo suavemente, diciendo, he sido muy bendecido al encontrar oportunidades donde mi preparación pudo brillar.
Atribuir el éxito a la suerte es decirle a tu subconsciente que no eres responsable de tus logros y por lo tanto tampoco serás capaz de repetirlos si la suerte no está de tu lado. El millonario sabe que la suerte es una variable, pero la preparación y la acción masiva son constantes bajo su control. Su lenguaje refleja causalidad, no casualidad. Hablan de causa y efecto, de siembra y cosecha, de acción y reacción. Este marco lingüístico te empodera porque te coloca en el asiento del conductor de tu destino. Hay un matiz interesante en cómo se maneja el elogio y la adulación. Los millonarios reciben mucha adulación falsa, gente que les dice lo que quieren oír para obtener algo. Por eso, tienen un radar muy fino para la hipocresía, para hablar su idioma. Tus elogios deben ser específicos y basados en el carácter o la estrategia, no en lo superficial. No le digas a alguien exitoso qué buen traje llevas. Dile, admiro la estrategia que usaste para penetrar ese mercado. Fue brillante. Eso demuestra que has prestado atención a su mente, no a su billetera. Y cuando recibas elogios, acéptalos con un simple gracias, sin falsa modestia. Rechazar un cumplido diciendo, no fue nada, es despreciar el juicio de quien te elogia y devaluar tu propio esfuerzo. Un gracias firme y una sonrisa son suficientes. Profundicemos en la consistencia de tu marca verbal. Tu voz y tus palabras son tu logotipo auditivo. Si un día hablas con elegancia y al día siguiente estás gritando obscenidades en el tráfico, rompes la congruencia. La gente no sabrá qué esperar de ti, y la imprevisibilidad en el carácter genera desconfianza en los negocios. La coherencia es clave. Debes mantener tu estándar verbal independientemente de con quién estés, ya sea el conserje o el presidente de la compañía. De hecho, la prueba real de tu clase y mentalidad de abundancia es cómo tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. El lenguaje de respeto universal es el sello de la verdadera nobleza, que va más allá del dinero. Tratar a todos con dignidad verbal crea una reputación de integridad que te precede donde quiera que vayas. El concepto de inversión se debe aplicar también a las palabras. Cada conversación es una inversión de tiempo y energía. Antes de entrar en una reunión o una charla, pregúntate cuál es el retorno de inversión esperado de esta conversación. Si la respuesta es nada, solo chisme o queja, cancela la inversión. Retírate. Tu tiempo verbal es limitado. Los millonarios no se sientan a hablar por hablar. Tienen una agenda, un propósito. Incluso, en el ocio, sus conversaciones buscan nutrir el alma, reír, conectar, aprender. No desperdician palabras en negatividad estéril. Esta disciplina de enfoque verbal protege tu mente de la basura informativa y mantiene tu frecuencia vibratoria alta. Hablemos de la responsabilidad radical en el lenguaje. Nunca escucharás a un gran líder decir, me hicieron enojar. Dirán, elegí enojarme ante esa situación. La diferencia es abismal. La primera frase te convierte en un títere de las acciones de otros. La segunda, reconoce tu agencia humana. Nadie te hace sentir nada sin tu consentimiento. Apropiarte de tus emociones a través de tu lenguaje te da un poder inmenso. Cuando declaras yo decido cómo reaccionar, te vuelves inmanipulable. En un mundo de reactividad, la persona que mantiene la soberanía sobre su estado emocional es el rey. El lenguaje del legado es el horizonte final. ¿De qué hablarán tus nietos cuando ya no estés? ¿Qué frases tuyas repetirán tus empleados o tus alumnos? Los millonarios piensan en generaciones. Su lenguaje transmite valores atemporales. No solo enseñan cómo hacer dinero, enseñan cómo ser. Frases como en esta familia cumplimos lo que prometemos o nuestro apellido es sinónimo de excelencia se convierten en mantras que moldean el destino de su linaje. Estás programando el futuro a través de la tradición oral que instauras hoy en tu entorno. Sé consciente de las historias que repites, porque se convertirán en la leyenda de tu vida. Existe una técnica poderosa llamada el decreto de identidad. Es el uso del yo soy seguido de una virtud. Yo soy disciplinado. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy generoso. Estas
No son simples afirmaciones positivas de la nueva era. Son instrucciones de comando para tu psicocibernética. Tu cerebro siempre tratará de alinear tus acciones con tu definición de quién eres. Si dices, soy un desastre con el dinero, tu cerebro saboteará cualquier ahorro para cumplir esa profecía. Si dices, soy un excelente administrador, tu cerebro buscará formas de optimizar cada centavo. Vigila lo que pones después del yo soy, como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho, la calidad de tu vida depende de ello. La velocidad de implementación es otro rasgo que se refleja en el habla. Cuando surge una buena idea, el lenguaje del millonario es de acción inmediata. ¿Qué necesitamos para arrancar esto hoy? ¿Cuál es el primer paso que podemos dar ahora mismo? No dejan que las ideas se enfríen. La inercia es la muerte del progreso. Su vocabulario está lleno de verbos de acción. Ejecutar, lanzar, probar, medir, ajustar. Viven en movimiento. Si quieres hablar como ellos, reduce el tiempo entre la decisión y la acción verbalizada. No digas, lo pensaré por meses. Di, voy a analizarlo esta noche, y mañana tienes una respuesta. El dinero ama la velocidad. Abordemos el tema de la simplicidad legal y contractual. A veces, para parecer sofisticados, usamos jerga legal o corporativa innecesaria. Sinergias, paradigmas, apalancamiento operativo transversal. Si bien hay términos técnicos necesarios, el exceso de jerga es a menudo una máscara para la falta de sustancia. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, escribe sus cartas a los accionistas con un lenguaje que un niño de 12 años podría entender. Esa es la verdadera sofisticación. Tener la capacidad de desglosar los conceptos más complejos de la economía en un lenguaje llano y sentido común. No trates de impresionar con palabras raras, impresiona con ideas claras. La claridad genera confianza, y la confianza genera transacciones. Finalmente, recuerda que tu voz es un instrumento físico. Cuídala, hidrátala, aprende a respirar. Una voz estridente, nasal o temblorosa traiciona tu mensaje. Trabaja en tu oratoria. La capacidad de hablar en público es una habilidad que multiplica tu valor en el mercado. No importa cuán brillante sea tu idea, si no puedes pararte frente a un grupo de inversores o clientes y comunicarla con pasión y técnica, morirá en la oscuridad. Invertir en entrenar tu voz y tu capacidad de retórica es una de las mejores inversiones financieras que puedes hacer. Los grandes líderes de la historia, desde políticos hasta magnates, han sido ante todo grandes comunicadores. Al cerrar este ciclo, quiero que entiendas que adoptar este lenguaje no es un acto de fingir hasta lograrlo. Es un acto de practicar hasta convertirte. Al principio, sentirás la resistencia de tus viejos patrones. Tu entorno antiguo te mirará extraño. Te dirán que has cambiado, que ya no eres el mismo, y tendrás que tener la fortaleza para responder con una sonrisa. Tienes razón, he cambiado, estoy evolucionando. No pidas disculpas por tu crecimiento. No disminuyas tu vocabulario para encajar en cajas pequeñas. Tu deber es brillar, y al hacerlo, dar permiso a otros para que también eleven su nivel. Las palabras son los arquitectos de la realidad. Todo lo que ves a tu alrededor, cada edificio, cada negocio, cada imperio, comenzó como una idea expresada en palabras. Al cambiar tu lenguaje, estás cambiando los planos de construcción de tu futuro. Estás pasando de construir una choza a construir una catedral. Requiere más atención, más disciplina y más conciencia. Pero la vista desde la cima de la catedral vale cada esfuerzo. Lleva estas lecciones contigo. Escúchalas repetidamente. Deja que se filtren en tu subconsciente hasta que un día, ante una crisis o una oportunidad, te sorprendas a ti mismo respondiendo con la calma, la certeza y la visión de un verdadero millonario. En ese momento sabrás que la transformación se ha completado. Tu voz es tu varita mágica. Úsala para crear abundancia, para impartir sabiduría y para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. El viaje hacia la riqueza comienza en el primer pensamiento y se consolida en la primera palabra. Has dado el paso. Ahora ve y habla tu nuevo mundo hacia la existencia.